Ok. Bla 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 bla. Vamos a ver. No importa lo mismo. Vamos a ver dónde nos quedamos. Manipulación. No contesto llamadas desconocidas, pero permítame. A ver quién me timbró y me colgó. Porque me están haciendo bullying. Sí, ya habíamos visto la sección 4 ya. Entonces vamos a la sección 5. Funciones de conversión. Estoy grabando, ¿ah? Sí, Simón, así es. Entonces, vamos a ver esto. Funciones de conversión. Los objetivos de esta sección es proporcionar un ejemplo de conversión de tipo de dato implícita y explícita y una conversión de dato implícita, explicar los motivos de la importancia desde una perspectiva de negocio, de que el lenguaje tenga capacidades de conversión de datos incorporada. Ok. Crear una consulta que aplique correctamente a funciones de una sola fila, como tu char, number y date. Ok. Para obtener los resultados deseados. A lo mejor voy a usar la otra que está donde no me gusta. Voy a descargar mejor la guía. Más rápido así. Entonces, vamos a aplicar modelos de formato de fecha y caracteres adecuados a producir una salida de YY y RR. Entonces, cuando crea una tabla de una base de datos, el programador de SQL debe definir los tipos de datos que almacenará cada uno de los campos de la tabla. En SQL hay diferentes tipos de datos. Estos tipos de datos definen el dominio de los valores que puede incluir. Entre esos está varchar, char, number y date. Yo creo que a 10 estaba, muchachos. ¿Dónde nos quedamos la última vez? Que ni me acuerdo. Sí, yo creo que a 10. Sí, ya lo di. Es cierto. Miren que lo estoy volviendo a dar. Sí, ya lo había dado este curso. No me acuerdo. ¿Qué sección nos quedamos? A ver, alguien que me acuerde. Pensé que no había dado ese curso. ¿Qué? Las funciones nulas, va. Creo que esta no le he dado. Muchos temas que ya ni sé qué estoy dando. Ya me olvida a veces. Tantos grupos que doy. Entonces vamos a la función nula, disculpe. Pensé que estaba dando aquel tema, se me había olvidado. Hasta ahorita me acordé que había dado el curso aquí. Entonces, en esta lección vamos a abordar los siguientes objetivos. Me gustaría explicar la evaluación de una función anidada. Enumerar al menos 4 funciones generales que funcionan en cualquier tipo de datos y están relacionadas con el tratamiento de valores nulos. Explicar el uso de funciones de QLS y NBL. Explicar el uso de las funciones generales que tratan los valores y crear y ejecutar consultas de SQL que apliquen el NBL, NBL2 y el null if y el QLS en una sola fila. Además de las funciones de control, se formatean los datos y se convierten en otro tipo de SQL que utiliza un juego de funciones generales y diseñado específicamente para tratar valores nulos. Puede que pregunten cómo va el valor que no está disponible sin asignar desconocido o aplicable para merecer tanta atención. El nulo puede ser nada, pero puede afectar de forma la expresión que se evalúa, como se calcula las medias, donde aparece un valor en una lista ordenada. Entonces, permítanme, quedo choco con estos LEDs. Entonces, en esta lección se van a manejar solo los valores nulos. Hasta ahora ha aplicado funciones de una sola fila en sentencias simples, sin embargo es posible anidar funciones de cualquier profundidad. Es importante saber que se evalúan las funciones
anidada. Anidación se refiere a alguna cosa que va incluido dentro de otra. Y el siguiente ejemplo muestra una función anidada. Ok, el proceso de evaluación empieza desde el nivel más profundo hasta el nivel menos profundo, ¿va? Entonces, el método de evaluación de las funciones tenemos ahí select to chart, next day, add month, higher day, 6 y la fecha. Tenemos ahí también lo que es cómo se va a distribuir la fecha y va a ser la nueva evaluación. Si ustedes ven, usan varias funciones dentro de una misma, entonces eso se llama anidación. Usa lo que es la función next day to chart, next day y add month. Entonces, si ustedes ven ahí, paso 1, la fecha de contratación se la va a agregar 6 meses, va a ir desde entre lo más dentro, desde lo más profundo hasta lo más externo. Empieza desde la fecha de contratación, que es 6, le agregan 6 meses a la fecha de contratación. Después el otro paso sería el próximo día, identificar el primer viernes del siguiente día, y por último pasar el formato que se le aplicará para muestra de la fecha de vuelta de paso 2. Un formato similar al viernes 18 de diciembre de 1987 y así sucesivamente. Entonces siempre hay que recordar, ¿okay?, que va a empezar desde el punto de la raíz del centro hasta lo más externo, como acá, papá. Entonces, al principio del curso se presenta el término nulo. Nulo es un valor que no es disponible o que está sin asignar, es desconocido o que no es aplicable. Como resultado, no podemos comprobar si es el mismo que otro valor, porque no sabemos el valor que tiene. No es igual a nada, ni siquiera a 0, dice, pero no se sabe realmente el significado que se desea importar. Entonces, imagínense esta pregunta: ¿es cierto que x igual a y? Entonces, para responder tenemos que conocer los valores de ambos lados. Oracle tiene 4 funciones relacionadas con el uso de los valores nulos. Tenemos el NBL, el NBL2, el ULIF y el coalesce. Entonces, la función NBL convierte un valor nulo en un valor conocido de un tipo de dato fijo, ya sea fecha, carácter o número. Los tipos de datos de la columna del valor nulo y el nuevo valor deben ser los mismos. La función NBL toma la expresión de un valor que contenga un valor nulo, la segunda ecuación, que va a sustituir el valor nulo. Entonces ahí explicaba, el valor de la columna puede contener un valor nulo y el segundo el que va a sustituir. Entonces, en la siguiente consulta la función de NBL con 2 tipos de carácter. Por ejemplo, selecciona la columna de country name, el NBL dice que va a suplantar el internet extension de la columna internet extension, que es esta. Todos los valores que tengan nulo, eso va. El internet extension que tengan nulo, y los va a sustituir por none, ¿okay?, como internet externo, ¿okay? Entonces, de la tabla countries, Sudáfrica y todo demás. Entonces, los valores nulos que están dentro de la tabla, en la parte de la extensión de internet, se van a sustituir por el valor de none, ¿okay? Ustedes le pueden poner cualquier valor que ustedes crean conveniente. Los tipos de datos de la columna de valor nulo en el nuevo valor deben ser el mismo que muestran los siguientes valores. ¿Ok? Selecciona apellido, el NBL de la comisión, que son nulas, se les pone 0, la tabla de empleado y tal. Y esta otra que se llama Day of Independence, que no tienen de independencia, se les pone valor nulo. Los valores nulos se les ponen que no tienen fecha. ¿Okay? Aquí aparece blanco. Aquí aparece blanco porque debería aparecer 0, pero como no hay ningún valor ingresado, no hay ningún problema. Entonces puedo utilizar la función NBL para convertir valores de la columna que contengan valores nulos en un valor para realizar cálculos. No se realiza cálculos aritméticos con un valor nulo o el resultado termina siendo nulo.
La función del NBL puede convertir un valor nulo antes que se realicen cálculos aritméticos para evitar resultados nulos. Entonces, por ejemplo, en la columna comisión de la tabla de empleados contiene valores nulos. Entonces la función NBL se utiliza para cambiar el valor nulo a 0 antes de que calcule los valores aritméticos. Por ejemplo, ahí se selecciona last name y después se utiliza el NBL y pone comisiones de PCT que va a buscar todos los valores que tengan nulo de esa columna y se les va a asignar lo que es 0. Después de eso se le multiplica por 250 y ese sería el valor de las comisiones. ¿Ok? Si se encuentra un valor nulo va a tener 0 a la larga. Por ejemplo, King, Kohar y Dihan no trabajan por comisión, entonces esos valores le asignan 0 porque aparecen con nulo. Cuando ponemos eso ya le está asignando 0 a esos valores nulos. Solo es para realizar funciones matemáticas. Ahora, la función de nivel 2 evalúa una expresión con 3 valores. Si el primer valor no es nulo, la función devuelve la segunda expresión. Y si el primer valor es nulo, devolverá la tercera expresión. Entonces los valores de la primera sección pueden tener cualquier tipo de dato. Y la expresión 2 y la expresión 3 pueden tener cualquier tipo de dato excepto long. El tipo de dato del valor devuelto siempre es lo mismo que el tipo de dato de la expresión 2, a menos que la expresión 2 sea datos de carácter en cuyo caso el tipo devuelto sea varchar 2. Entonces una manera de recordar el nivel 2 es pensar si la expresión 1 tiene un valor, va a sustituirlo por la expresión 2. Si la expresión 1 es nula, va a sustituir una expresión 3. Entonces, mostrará los datos utilizados con expresiones de 1, 2, 3. Y empieza. Si la comisión de PCT no es nula, como dice la primera expresión, tiene un valor. Si las comisiones tienen valor, entonces al salario se le suma el salario más el salario por la comisión. O sea que si gana un 10% de comisiones por el salario, entonces un 10% se le va a incrementar. Si este valor de comisión PCT tiene un valor dentro de ese campo, ok, entonces se le va a hacer esta actualización. Ahora, si ese PCT no tiene comisiones, el salario se va a mantener y así se mantienen los demás. Por ejemplo, Kohar, Dihan y King, como no ganan comisiones, no se les va a hacer el aumento de la comisión como le pasa a Slutky, a Abel y a Tyler. Ellos sí ganan comisiones, entonces ganan un porcentaje por comisión y entonces se les va juntando. Y King y Kohar y Dihan, como no ganan comisiones, se les mantiene el salario normalmente, por los 17.000, 17.000 y 24.000. ¿Alguna pregunta hasta ahora con este NBL1 y el NBL2? ¿O todo bien? ¿Estamos bien? Bueno, supongo que sí va. Entonces, el null if. La función null if compara dos expresiones. Si son iguales, la función devuelve un valor nulo. Si no son iguales, las funciones devuelven la primera expresión. La función null if es la siguiente. Pone null if en la expresión 1 y la expresión 2. En este ejemplo, el null if compara la longitud de nombres y apellidos de los empleados. Si la longitud de ambos elementos es la misma, el null if devuelve un valor nulo. ¿Ok? Como en la fila 2 de Curtis David. De lo contrario, se devuelve el valor de la longitud de la expresión como el primer nombre. ¿Ok?
Vamos a ver dónde tiene null if. Okidoki. Entonces empecé a seleccionar el primer nombre, la longitud del primer nombre, de la cantidad de letras, ¿va? Después, como longitud del first name. Después se selecciona el last name, como longitud del last name, como la longitud del last name. Ok. Y la cantidad de letras, ¿va? Entonces, ahí viene la opción de null if. Si la longitud del first name en comparado al last name hace una comparación, y ahí es donde dice si la longitud de ambos elementos es la misma, devuelve un nulo, ok. De lo contrario se va a devolver la longitud de la expresión. Eso es lo único que hace el null if. Si las dos expresiones tienen el mismo valor, va a devolver un valor nulo. De lo contrario va a devolver el valor de la longitud de la primera expresión. Quiere decir, por ejemplo, si tendríamos a Ellen y Abel, y como tienen una diferencia, entonces la longitud que va a tomar es de la primera expresión. Como no son iguales, el mismo tamaño, toma el de la primera expresión, que es el de Ellen. Porque miren, Ellen Lalet tiene 5 letras en el primer nombre y en el apellido tiene 4. Entonces toma la primera expresión, porque recuerden que cuando el null if solo compara si los dos datos tienen la misma longitud o el mismo valor. Como en este caso no tienen el mismo valor, no va a poner ningún valor nulo. ¿Ok? Y va a poner el valor de la primera expresión. Eso es lo que ponen el de Ellen y Abel. Ahora, si miramos Lex y Dihan, a pesar de que el Lex tiene un nombre de 3 letras y Dihan tiene 7 caracteres, siempre, como no son iguales ninguno de los dos, entonces no se va a poner un valor nulo, se va a poner la primera expresión que se corrobora, que en este caso sería el nombre. Entonces básicamente pondría 3 como la longitud del primer nombre y 7 de la longitud del apellido. Y así va la función. Ya en el caso de Curtis y Davis tiene la misma cantidad de letras, por ende cuando lo compara ahí aparece como un guión diciendo que es nulo, debido a que el tamaño de la primera opción y la segunda, o la primera expresión y la segunda, es igual, la medida. La función cuál es, es una expresión es una extensión de la función NBL, excepto que el cuál es puede tener varios valores. La palabra cuál es significa literalmente unir, y eso es lo que ocurre. Si la primera expresión es nula, la función continúa bajando por la línea hasta que se encuentre en la expresión de la nula. Por supuesto, si la primera expresión tiene un valor de función que devuelve la primera expresión, la función se detiene y devuelve la función cuál es. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo eso. Entonces la cual es lo que hace que usted puede poner varias cantidades de expresiones. Entonces, si la primera expresión es un valor nulo, se cambia esta expresión 1 y va a la expresión 2. Si la expresión 2 no es un valor nulo, ya devolvería el valor de la expresión 2. Pero si esta expresión es nula, entonces salta a la siguiente, así sucesivamente hasta llegar a encontrar un valor. Si no encuentra ninguno, va a tirar nulo todo. Entonces, examine la sentencia select de la tabla empleada y mostrarla a la derecha, dice. Si un empleado tiene un valor no nulo,
Para las comisiones, se devuelve lo contrario. Si el salario tiene un valor, se devuelve el salario. Si los valores de la comisión y el salario de los empleados son nulos, devuelve el número 10. Ok. Entonces empieza, select el apellido y cuál es, como com, desde la tabla empleado, com y comisión PCT. Entonces va a verificar por cada registro a ver si cumple con eso, que si tiene comisión, si no la tiene, pues ahí se amarra la persona poniéndole este es tu base de datos, tu información, etcétera, ahí la muestra. Si ese valor es nulo, pasa a la siguiente, el salario, a ver si tiene salario. Si no tiene salario, no sirve estar ahí, va. Y si no cumple ni la primera ni la segunda, se le va a asignar el número 10 por defecto. ¿Estamos bien ahí? ¿Vamos bien, muchachos? Okidoki. Bueno, como van bien según ustedes, vamos a hacer una parte de funciones prácticas. Rapidito. No, Jerez. Es que miro que pone muchos ejercicios de fast food y no lo tengo a columna. Ves a tabla. Vamos a seguir por lo otro. Vamos con expresión condicionales. Este creo que tiene. Usamos expresiones condicionales. Tenemos lo que es comparar, consultar funciones decode y case. Crear y ejecutar consultas de SQL que utilicen correctamente la función decode y case. Y crear y ejecutar dos métodos para inventar la lógica de la condicional if y then else. Dice, para poder tomar decisiones es esencial en el modelado de datos, los modeladores tienen que decidir qué funciones de un negocio se deben modelar, ¿ok? Y cuáles no. En el proceso del modelado de datos es necesario que los diseñadores analicen la información para identificar las entidades, resolver las relaciones y seleccionar atributos. Una decisión típica podría ser if si una empresa necesita realizar un seguimiento de los datos a lo largo del tiempo. Entonces, en el caso del siguiente, puede necesitar una entidad o else. En caso contrario, el tiempo decidirá un atributo. Entonces, este método de toma de decisiones en programación no es muy diferente al proceso que se utiliza en la vida diaria. Piense la última vez que tuve que tomar una decisión tipo if then else. Si if terminó mis deberes a las 9 p.m. puede ver la televisión, en caso de lo contrario else no puede ver. En SQL esos tipos de elección implican lo que son métodos de procesamiento condicionales, y saber cómo utilizar el procedimiento de una condicional facilita tomar las decisiones para obtener los datos que desee. Entonces, las dos expresiones condicionales case y decode ya he estudiado en un if, y que es el equivalente lógico a la expresión case, ya que case comparado a dos prácticas
compara las dos expresiones, perdón. Y nullis compara dos expresiones si las dos expresiones son iguales, devuelve nulo. Y si no, iguales devuelve la primera expresión. Perdón, un poquito trabado ahí. Hay dos juegos de comandos de sintaxis que se pueden utilizar para escribir una sentencia SQL. Entonces tenemos una sentencia para estándar compatibles. Ok. Entonces, entre esas sentencias estándar compatibles está la ANSI y las sentencias de propiedad de Oracle. Los dos juegos de sintaxis son muy similares, pero hay cuantas diferencias. En este momento aprenderá a utilizar ambos de las sentencias SQL y lo que es el ANSI. Entonces el case y el decode son ejemplos de estas diferencias. El case es una diferencia compatible entre ASCII ISO 99 de SQL y el decode es una sentencia de propiedad de Oracle. Ambas sentencias devuelven la misma información y utilizan sistemas diferentes. Entonces la sentencia case básicamente realiza la función de sentencia if del else. Las expresiones case básicamente entonces la sintaxis de una expresión case es la siguiente: se pone case expression y se hace la comparación, después No me escucha. disculpe, es que estaba con una cosita ahorita. Me disculpen que me olvidó decirlo. Perdón. Y bueno, en el caso del case es como un if, pero más compuesto, más arregladito, es que está con una cosita ahorita que es del trabajo, se me olvidó decirle. Ay, perdón. Si los del departamento los comprueban el ID de departamento de cada empleado, en el caso de los que pertenecen al departamento 90, devuelven lo que es el management, que sería el departamento de management. Si pertenecen al departamento 80, presentan al de ventas. Al de 60 devuelven IT, de lo contrario regresarían otro departamento. Entonces aquí se selecciona el last name. En el case se va a evaluar lo que es el department ID, y a partir del departamento ID usamos when, el número del departamento, y le decimos manage. When, el número del departamento en ventas, y así sucesivamente. Ok, esta imagen no la puedo copiar, pero ustedes lo pueden ir a realizar. No es complicado, es como programación. Ahí me van a disculpar que ando con un montón de cosas que hacer. Ya voy a culminar los de PLSQL, muchachos, y unos cursos de curso de Java. Por eso ando pendiente con eso. La función de decode evalúa una expresión de forma similar y lógica como el if y en el case. El decode compara una expresión de cada uno de los valores de búsqueda, y la sintaxis de decode es con una expresión search result, y si se omite el valor por defecto se devuelve un valor nulo, donde el valor de búsqueda no coincida con ninguno de los valores. Ok, entonces ahí dice, se omite el valor por defecto y se devuelve un valor nulo donde el valor que búsqueda no coincida con ninguno de los valores.
Entonces, si usted compara este decode, tiene la misma fórmula que el case, solo que el case es un poquito más extenso en comparación al decode. En el case usa lo que es un when y lo hace un poquito más estructurado, bien bonito, y usa lo que es ese if y else, ¿ok? Usa lo que es el if y mejor dicho, el else, porque aquí no hay ningún if, pero usa case, when y el. A contrario del decode, usted lo pone lo que se va a evaluar, que sería el departamento ID. A partir de eso se va a evaluar, va a buscar si hay un valor a 90, que sería management. Si no está el 90 como para management, lo pone el de 80 en venta, el 60 en IT, y si no encuentra ninguno de estos tres valores, se le asigna otro departamento. Yo en lo personal, porque soy una persona que me gusta las cosas ordenadas, me gusta más que lo hagan de esta manera que el decode se mira muy feo. Pero es lo mismo. ¿Ok? Esta consulta devuelve exactamente lo mismo que el case anterior, pero utiliza la sintaxis diferente. Y ahí termina la 5.3. Entonces vamos a ver qué... Okidoki. Entonces, algo rapidito vamos a hacer. Van a hacer el ejercicio 2 con el uso del case. ¿Ok? Entonces les daré unos minuticos para que hagan este. ¿Les parece? Solo es con un case. Usen los ejemplos, muchachos. Entonces a las 6:50 voy a ver si lograron terminar esto. ¿Estamos? ¿Sí o no? Bueno, supongo que sí. Entonces vayan haciendo este ejercicio usando la expresión case. Y si no quieren usar el case, pueden usar el decode, que es lo mismo. Solo quiero esto. Y después lo vamos a ir haciendo juntos. A las 6:50. Voy a pausar el video para que no se grabe mucho. Ok, voy a continuar con la grabación ahora. Ya le di tiempo suficiente. Es sencillito, lo pedí en ejercicio. Entonces, abrimos Apex, vamos a comandos de SQL y dice utilice la tabla empleados employees de la base de datos de Oracle y en la expresión case para codificar el ID departamento. Ok, muestre el ID departamento, el apellido, el salario y una columna denominada nuevo salario. Ok, entonces empezamos. Ya sabemos, hacemos la fórmula aquí, ¿ve? Select last name, no select last name, sino select ID department, o department ID creo que es, va. Entonces vamos a hacerlo en mayúscula esto, select department ya, ID, ¿qué más? Dice que el last name, bajo name, después de last name seleccionamos salary
salary, y creamos una columna denominada los salarios, cuyo valor hace las siguientes condiciones. Entonces ahí es donde entra el case, casi parecido acá. Ok, entonces a partir del ID departamento, entonces ponemos aquí department ID. Yo ya copié el texto en el chat. Ah, ya lo hizo. Bueno, ahí está, ¿ves? Gracias. Y ahí lo copio lo demás, ¿ves? Pero lo estaba haciendo bien, no es que estaba mal. Entonces, al departamento ID se usaría en el caso que este es el que estamos enfocándonos a hacer las evaluaciones. A partir de del departamento ID, si el departamento está en 10, se le aplica un salario del 1.25. Ah, no, pero aquí está un poquito malo. Aquí tenemos que hacer el aumento. Esto es un nuevo salario. Recuerde que aquí es un nuevo salario. Entonces ahí me está sacando el porcentaje del salario. No, Le puso el 1. Sí, le puso 1. Ahorita mira el 1. Disculpe. Sí, ahí le puso 1.25. Tiene razón. El 125%, el 150%. Excepto. No me escriban al WhatsApp porque me desconcentra a mí la gente cuando me escriben al WhatsApp. Me escriben pero bueno, y aquí solo era pues Si lleva las según la diapositiva. lleva las. Sí. Pero me voy a ejecutarlo, quiero ver. Si es que están. Que me miró bien raro. Es que no lo corre acá. Solo voy a poner guión bajo acá. Es que las comidas no las lleva, creo yo. Al menos yo no me las puse. No, Las comidas están bien, el problema es que salary se me olvidó ponerle una coma arriba. ¡Hala! Ok. No, lo voy a volver a hacer desde cero para la gente que no. Yo sé que ustedes lo entienden, pero vamos a ver desde cero. Ahí está. Sí, igual vamos a volver desde cero. Para ir explicándolo, va. Lo voy a cortar. Entonces seleccionamos lo que nos está pidiendo, que es el ID del departamento, el apellido y el salario, y una columna denominada New Salary. Pero lo primero que tenemos que entender es que primero necesitamos mostrar. Miren, qué odio que me están escribiendo todo el mundo y tengo el trabajo y tengo un montón de cosas y me gusta dar clases y escuchar WhatsApp y Facebook y no sé qué otras cosas más. Pero bueno, entonces nos piden que mostremos el ID de departamento, apellido y salarios. Esos son los primeros que podemos hacer en un select. Entonces dice que la evaluación del nuevo salario va a depender de las condiciones del departamento el que tengamos. Va. Solo con ver del ID departamento pongo department ID. Entonces empiezo a poner el case como el departamento ID y hago la misma sentencia y escucho un gatito. Y escucho la misma sentencia y vamos eligiendo. Cuando el departamento ID es igual a 10, ¿quién tiene un gato? Rosemary, anda el gatito ahí pidiendo comida. Pidiendo comida, está el gatico. Dele de comer. Pidan atención. Entonces cuando el departamento ID cuando el departamento ID es igual a 10 y seguimos la misma fórmula de acá, ¿va? Solo ponemos cuando 10, entonces se hace el incremento del 1.25% del salario. Entonces el salary por el 1.25, que ahí hace el incremento de un solo, ¿va? Y miren, vamos siguiendo la misma sentencia. Ahora cuando es 90, bueno, es 90, entonces, y aquí me olvido la N, salary
se le multiplica el 1.5, ¿va? Que es el 50%. Después de eso sigue 130. Cuando el departamento sea 130, entonces el salario se le aumenta el 1.75. Ahí va el 75% incluido. Y por último, entonces ponemos un else y lo mismo que pone acá va, solo ponemos salario. Y esto lo vamos a poner as permítame que este teclado no me lo new. Falta el end. ¿Mm? Falta el end. ¿El qué? El end. Ah, sí. In. El índice, el end. Y ahí está el nuevo salario. Y después que falta el from, va. Está el empleado. From employees. Y el punto y coma. Entonces ahí lo ejecutamos y lo mismo que tiró el compañero. Y ahí está todo. Los del departamento 90 ya se les hizo un aumento del 25% del salario. Los del 110 se les mantiene el mismo salario. Los del 10 se le hace un aumento del 25% y así sucesivamente. Dice que hay más filas, hay que mostrar más filas. Vamos a mostrar 100, ejecutar, porque aquí uno me está mostrando poquita. Y ahí están todos los empleados, con 40. Fácil va. Entonces vamos al siguiente level. Solo es de seguir la fórmula, no es complicado. Esas eran las impresiones condicionales, va. Sí. Ahora vamos a la sección 6, muchachos. Ya vienen las cursores, ya vienen las uniones, lo que les gusta a ustedes. Vamos a descargar el material. Quiere descargarse esa onda. Y vamos de una carrerita. Esto es un repaso de lo que habíamos visto en clase anterior. Vamos a ver lo que son uniones cruzadas. Permítame. Entonces vamos a uniones cruzadas. Entonces en esta lección vamos a abordar lo que es la unión utilizada en la sintaxis de ANSI, que uniones va. Entonces, más que todo vamos a describir las combinaciones de cómo se originan las combinaciones estas de uniones cruzadas y uniones naturales. Hasta ahora su experiencia con SQL ha sido limitada en consultar y devolver información de una tabla de base de datos a la vez. Mentira, ustedes ya saben hacer uniones. Esto no sería un problema si todos los datos de la base de datos estuvieran almacenados en una sola tabla. Sin embargo, saber el modelado de datos, que separar los datos en una tabla individual, y ser capaz de asociar tablas así de forma parte de la base de datos del diseño. Afortunadamente, SQL proporciona la condición de unión que permite consultar información de distintas tablas y combinarlas en un informe. Hay dos tipos de juegos de comandos que existen para hacer las conexiones entre las tablas, a partir de las uniones de propiedades de Oracle y las que son compatibles con ANSI ISO SQL 99. En este aprenderán ambas y vamos a empezar con las uniones de Oracle, con las de ANSI, perdón, y después veremos las propiedades de Oracle. Entonces, ANSI son las siglas de American National Standards Institute, fundada en el año 1918. Es una organización privada sin fines de lucro que administra y coordina los sistemas de evaluación de conformidad y estandarización de voluntad de Estados Unidos. La misión del instituto es más que todo proporcionar y facilitar los estándares de conformidad y voluntaria y los sistemas de evaluación de conformidad, así como parte de la integridad de los datos.
Y entonces viene explicando lo que es SQL, el lenguaje de consulta estructurado. Y es un lenguaje de estándar en el sector de procesamiento de información de los sistemas de gestión de base de datos. El idioma fue inventado en IBM a mediados de 1970, pero su uso general fueron en los 80 y se convirtió en un estándar del sector 86, en el año 86, cuando fue adoptado por la ANSI. Hasta ahora ha habido 3 estandarizaciones de SQL. Teníamos la del 86, el 92 y ahorita actualmente tenemos la del 99. Y empieza hablando de las uniones naturales. Una cláusula de unión SQL combina campos de 2 o más tablas en una base de datos relacional. Una unión natural se basa en todas las columnas de 2 tablas que tengan el mismo nombre y seleccionen las filas de 2 tablas que tengan valores equivalentes en todas las columnas coincidentes. En una tabla de empleados tiene la columna Job ID y en la otra tiene la misma nombre de la tabla, de la columna, perdón. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se muestra un código de ejemplo cuando se utiliza la unión natural? Es posible unir las tablas sin tener que especificar de forma explícita las columnas de la tabla correspondientes. Sin embargo, los nombres, los tipos de datos y ambas columnas deben ser los mismos. Ok, entonces selecciona first name, last name, job ID, job title. Y la unión natural no necesitamos ponerle alias, porque la unión natural sabe que va a unificar una tabla que tenga el mismo nombre de columna en esas 2 tablas. ¿Okay? La unión natural, por lógica, va a unir la misma columna que tienen en común. ¿Okay? Esta unión devolverá las columnas de la tabla de empleados y sus valores relacionados con la tabla de trabajo en función al valor del job ID de la columna en común, porque ese es el valor de la columna en común. Por ejemplo, aquí tenemos el job ID y ya saben que tanto para las 2 tablas está eso. Entonces, y se usa la expresión de natural join. ¿Ok? Entonces, de la tabla de empleado, natural join jobs, donde el departamento de ID sea superior a 80. Entonces aquí tenemos nuestra unión natural y aquí se muestra otro ejemplo, ¿va? Department name y city. Entonces en la tabla de departamentos hace una unión natural con localización porque comparten algo en común. Entonces tanto la tabla en departamentos como la tabla de localización tienen una columna en común llamada location ID, que se utiliza para unir las 2 tablas. Por eso se llama unión natural. Busca una tabla con el mismo nombre de la columna y tiene que ser del mismo tipo, claro está. Ok, observe la columna de la unión natural, no tiene que aparecer la cláusula select. O sea, nos está diciendo que en el caso de la anterior sí mencionamos el job ID, pero aquí no necesitamos mencionar el location ID, porque la unión natural es lo que hace, busca la columna en común para hacer la unión. Y el cross join, ¿se acuerdan que el cross join qué hace? Pues una de cartesiana, ¿va? O la que llamamos la que hace un juego de combinaciones. El juego de resultados representa todas las posibles combinaciones de las filas de 2 tablas. Esto podría ser muy grande, entonces se ejecuta un cross join en una tabla de 20 filas con una de 100. Entonces esta le va a devolver 2000 filas, ¿va? Porque hace una combinación de cada registro con la otra tabla. Entonces la tabla de empleados contiene 20 filas y la tabla de departamento tiene 8. Al realizar el cross join le tiene que devolver 20 por 8, 160. Entonces tiene que devolverle 160 filas. Y ahí termina. Entonces vamos a la parte práctica. Vamos bien, va. No hay problema. Súper sencillo, va. Vamos bien, muchachos, con las uniones. Esto te lo manejan, es que es el problema. Ok. Vamos a la práctica. Dice, cree una unión cruzada que muestre el apellido y el nombre del departamento de la tabla de empleados y departamento. Aquí le voy a hacer un poquito de zoom.
Creen una consulta que utilice la combinación natural para unir la tabla de departamento y la tabla de ubicación y que muestre el ID del departamento y el nombre del departamento, la ID de la ubicación de la ciudad. Ok, vamos a hacer estas tres, porque como es muy sencillo para ustedes, ¿verdad que pueden, muchachos? Como es muy sencillo para ustedes, vamos a hacer la unión cruzada. Vayan apoyándose, y la unión cruzada y la unión natural, vayan apoyándose en el temario. Si se les ha olvidado, ahí está el select, solo vayan siguiendo las instrucciones. ¿Estamos? Les doy 15 minuticos, es rápido.
Voy a poner pausa porque aquí tengo unos perros ladrando ahí. Permítame. Ok, como iba diciendo, súper sencillito, va. Crear una unión cruzada que muestre el apellido y el nombre del departamento de las tablas de empleado y departamento. Entonces seleccionamos last name y department-name. Ok, from la tabla de empleados, que es employees, natural join department. Es cross porque es cruzada. Es cruzada. Sí. Ah, natural join, cross join. Entonces, miren que, gracias. La tabla department va. Solo eso va. Y lo ejecuto. No existe la tabla departamento. Me comí una T aquí. Ese fue el problema. Por eso fue el problema. Me comí una T. Ya decía que no existe esa tabla. Dije, aquí vamos a dar esta arriba. Y entonces miren la unión. Tendría que haberla salido de esta manera. La unión cross. Yo la hacía con natural join. Pero igual podemos hacer una natural join solo para verificar cómo saldría. Recuerden que el cross join siempre hace uniones así para crear las posibles combinaciones, ¿va? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a Abel en administración. Si nosotros vamos un poquito abajo, aquí en marketing está Abel con marketing, y si vamos un poquito más abajo estamos con Abel en shipping, y así sucesivamente. Entonces esas son las posibles combinaciones con departamento. Si ustedes hicieron natural join, solo es para ir ejecutando. Entonces aquí ya me dice qué persona pertenece a qué departamento, ¿verdad? Entonces solo es eso. Vamos a minimizar aquí. La segunda, crea una consulta que utilice la combinación natural de una tabla departamento y la tabla ubicaciones. Mostrar el ID departamento, el nombre del departamento y el ID de la ubicación y la ciudad. Entonces, bueno, modificamos un poquito ¿va? Entonces buscamos, dice que tiene que mostrar, miren lo que es, lo que tiene que mostrar el ID del departamento. Entonces borramos esta consulta del select aquí y ponemos department-id. Después del department ID, que sigue el nombre del departamento, ¿va? Department-name. Después de poner el nombre del departamento, sigue el ID de la ubicación, que es Location ID, ¿va? ¿Verdad? Location ID. Y después, ¿qué sigue? Ahí lo tiene como City o como Country. City. City, ¿va? Porque a veces es City. Entonces ya tenemos nuestras columnas, Location ID y lo demás. Ahora dice que hacemos la unión natural del de la tabla de departamento, department, con localización, va. Localization con TS, ya ni me acuerdo cómo era. Locations. Ando con pensando en español. Así, locación. Con la S al final. Location. Ajá. Si es que ando pensando en localización, pero bueno. Vamos a ejecutarlo y ahí está. Excelente, muy bien. Fácil va, muchachos. Entonces, algo así les tuvo que haber salido. ¿Estamos bien ahí? Sí. Entonces dice, crea una consulta que utilice la unión natural
para unir a tal departamento y la tal ubicación y que restrinja la salida del ID departamento 20 y 50 y muestre el ID departamento. Básicamente es este mismo, solo que modificarlo con where. ¿Cómo iría ese where, muchachos? Entonces localization ID va, que es ese, va, ID, le hemos puesto no in y abrimos los paréntesis, y lo tendríamos que haber puesto el 20 y el 50. ¿Así lo hicieron o lo hicieron de otra manera? Location o Department ID. El Department ID es... Ah, bueno, disculpe, ando a las carreras ya. No se preocupe, gracias. Yo lo hice la carrera, pero así lo hicieron, va, con un not in, o lo hicieron de otra manera. Yo lo había hecho con donde el departamento ID sea igual a 20 o sea igual a 50. Aquí dice que no estén. Solo la salida. Ok, solo aquí entonces no va un not in, solo va un in. Sí, está bien, la manera más larga. Entonces ejecutamos y ahí está. Así le dio. Sí, lo mismo me dio solo los dos. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Los demás. Rosemary es máster en eso, entonces no nos preocupamos. Los demás. Incluso está bueno lo que lo hizo Rosemary. Los demás quiero saber cómo vamos. Ahí disculpen que ando comiendo una galletita. Ando antojos de azúcar ahorita. Entonces, estamos bien. Todo bien. Elvin me dijo que está en la chamba. Iba a ver el video. Gunter, estamos bien. Julian. Manuel, le tengo que escribir. Puede poner el código del último. Tómele captura. Tiene que dar este resultado. Pregunto, muchachos, ¿se les hace fácil este curso? A mí no me gusta. No le gusta. Yo creo que a usted no le gusta estudiar, Johnny. ¿Cómo que no le gusta? ¿Por lo aburrido o por lo difícil? A ver, Johnny. Por los dos. Es que quiere Johnny que le ponga las tablas que me envió el script completo. Y que lo pongas en las consultas a él. ¿Verdad, Johnny? Es lo que quiere. ¿Cuál? Que le ponga el script que usted me envió. Ah, ¿Eso quiere? ahí ya estamos hablando ya. Ahí ya estamos hablando ya. ¿Quiere, El de Neptuno. ¿Quiere algo duro, pesadito? No, es que no sé, pero es la plataforma, no me gusta el Apex. Para nada. No, y usted cree que a mí me encanta. Sí, no, por eso, hay que recibirlo porque así es el curso, pero como le digo, si me pregunta a mí, para mí Apex ni lo pienso usar nunca. Al menos que le toque chamba con él, va. No sé. Si le ofrecen 20,000 pesos, si le ofrecen 20,000 pesos mensuales, Johnny, por usar Apex, ahí sí lo No, vamos. muy caro. ¿Ah? En mi caso, me acostumbré al MySQL. No, claro, ahí es otra historia. Ujú. Si es que no. Y que a mí lo que no me gusta es estar o sea, me gusta estar buscando la base de datos, lo que busco y estar dándole, ¿cómo se llama? O sea, que aquí solo puedo hacer una consulta, no puedo hacer varias a la misma vez. Es como el MySQL, es que esto lo tengo mal acostumbrado a ustedes, es lo que pasa. Es lo que pasa. ¿Qué digo, Gunter? No, si los temas no es que están malos, enredados, ¿no? En mi caso es que me acostumbré al MySQL. No, pero que ustedes tienen que aprender a usarlos todos. Imaginen que yo les iba a poner My PostgreSQL, bien. Pero después dije, muchos programas de instalación. Digo.
para la misma cosa. ¿Cuál SQL? No, hombre, no, My por Postgres favor. SQL. Ah, Ve, Ah, no, Postgres no, SQL. My Postgres, digo. Postgres no SQL. no me pare bola, digamos, un poco enfermo. Hombre, descanse. Ya vamos a salir. Bueno, nos faltan media hora ahí. Hoy estamos avanzando rapidito. No es que yo les enseño Apex, no es porque yo quiera, a mí no me gusta Apex. Yo enseño Apex porque PLSQL solo se trabaja en Apex. O en Oracle Server. O en Oracle Developer. Pero, ¿por qué no usamos el Oracle? ¿Cómo se llama? El developer. A mí, no, mira, es que a mí me dio estar creando conexiones, ya me tiene cansadito un poco. Y esto ya lo tengo ya hecho. Ah, Y ahorita bueno, no- ya es otra historia, ¿no? Y aparte no tengo que instalar nada. Ya está todo directo, pues. Fuera. Buen punto. No tengo que crear perfil, no tengo que crear conexión, no se me borra nada y todo queda registrado en la nube. Ven, sí, en la nube. Pero en serio utilizan empresas el Apex. Lo utilizan en Tigo y en Claro. No sé qué otra compañía. El Apex. Sí. Oh. Voy a ver si un día es con una prima que tengo que trabaja ahí. Por Me pueden decir. lo poner un poquito más de interés a esto, entonces. Ah. No, está bueno. Claro, voy a preguntarle a ver si me No, es que yo francamente, yo el curso así, pero desanimado más que todo, no por, o sea, tengo que pasarlo siempre, pero no es que me llama la atención como para estar investigando y todas esas cosas. Lo llevo como al día. diga. Pero me imagino que igual en las empresas tienen obviamente la pagada y hay más, es más accesible, pues no es así tan cerrado como este que no se puede hacer nada. O sea, todos, solo una cosa se puede hacer a la vez. Me imagino que en el que las empresas paguen es más accesible, más, no sé, como más fácil para al menos más tablas y más cosas así, me imagino yo. Sí, mire, ¿cómo le puedo decir? Ahorita estoy preguntándole a mi prima a ver si les puede explicar un poquito lo que ella trabaja en Tigo. ¿Por qué ella trabaja en Tigo? No trabaja para el área de ¿De IT? no trabaja para IT, ella trabaja para consulting, algo así. Pero... Solo consulta la base de datos. Entonces trabaja como como que se llama DMS, no, vamos a ver. No es como gestora de base de datos, ¿no? Y que eso es lo que molesta el Apex, que solo tiene No, es que ellos una sola usan, ellos consulta usan se la puede base de trabajar. datos de Oracle y Apex. Es que mire, da dependiendo. No, es que yo, el ejemplo que más o menos yo quiero saber la diferencia entre el Apex y el SQL de la IP. Me imagino que el SQL Developer ha de ser igual como el SQL Server, creo yo. Son los mismos, todos en SQL. Solo que son gestores de base de Sí, datos. no, pero pero yo me refiero a cómo se gestiona la base de datos. Ah, no, sí, todos van a trabajar diferente, cada quien trabaja diferente. Bueno, Usan la sí, misma, o usan la como misma MySQL, lenguaje. pues, que el entorno es diferente, Sí, el entorno es este diferente. Apex, Exacto. Es que este Apex, miren, les voy a para decir- consultar. miren, Apex, les voy a decir sincero cómo es Apex. Apex, es para trabajar en línea. Es un gestor de base de datos en la nube. Porque usted no ocupa descargar un programa para poder usar lo que es gestión de base de datos. Lo único que este es pagado. Ok. Yo tengo estudiantes que trabajan con Apex, otros que trabajan con Oracle Server, otros que trabajan con Oracle Developer y todos siempre van a trabajar con con SQL. Miren, como está diciendo Rosemary, hay unos que solo es para consultar tablas, otros para tal cosa, pero eso va dependiendo del trabajo de cada quien. Yo tengo un estudiante que ella trabaja con PLSQL y con SQL, pero el administrador de base de datos le dio lo que se llama privilegios sobre ciertas tablas.
Entonces esa persona solo puede utilizar esas tablas para lo que es consulta, actualizar, borrar registros y un montón de cosas más. Solo para el sector de ella porque trabaja en un banco, pero sí usa lo que es no usa la base de datos de Oracle, pero creo que usa, no me acuerdo qué programa era el que usaba. Eso es Mesa, me lo dijo, pero usa un programa, no sé cuál es, no me acuerdo, y lo voy a preguntar, es que ya te lo sabes los domingos. Pero a la larga, en los trabajos aquí, si usted sabe SQL, le van a preguntas cositas así sencillas, como lo que estamos haciendo ahorita. Ok. Ya PLSQL es un poquito más avanzado, eso ya son para la gente administrativa. O sea que usted ya puede trabajar en el área de administrador de base de datos. Porque ahí usted garantiza lo que son privilegios, usted programa las consultas, hace de todo. ¿Qué no hace? Pero la idea en este mundo es que hay que aprender un poquito de todo, muchachos, porque uno trabaja siempre para alguien hasta que uno se vuelva su propio jefe. Entonces, así es el asunto. Todos estamos bien, muchachos, vamos a un buen ritmo. Facilito, va, las uniones naturales, va, y las uniones cruzadas. Hasta aquí no tenemos duda. Copiaron este select. Captura, va. Bueno, les digo, copiar es captura. Va a estar retapeando, no van a perder su tiempo. Captura y lo guardan ahí en el cel. O en la computadora. Entonces seguimos avanzando. Vamos a robarle el código. Es que yo las registro y no los guardo. No importa. Vamos con lo de las cláusulas join. Esto de la outer join es lo que no me gusta. Mira, acá ni se usa, pero bueno. Vamos rápido. ¿La de cuál? Los de los outer join no me gusta a mí. No es innecesario. A mí no me gusta. Ok. Seguimos pues. En esta lección vamos a ver sobre las cláusulas join. Y se va a crear y ejecutar la unión de la cláusula ANSI usando el using, el lomba y la unión de tres tablas. Entonces, al agregar más comandos del vocabulario a la base de datos, será mejor preparado para diseñar consultas que devuelvan resultados deseados. El objetivo de la unión es enlazar los datos entre tablas sin repetir todos los datos de la tabla. Una unión natural, si las tablas tienen columnas con el mismo nombre pero diferentes tipos de datos, la unión provoca un error. Recordemos que una unión natural tiene que tener las tablas, ambas tablas que se van a unir, las columnas con el mismo tipo de datos y con el mismo nombre de la columna para que haga una unión natural. Si no las tiene, le va a tirar un error. Es como que yo ponga una tabla del departamento ID y la ponga de tipo varchar y la otra la ponga de tipo numérica y se crashea el juego. Entonces, para evitar la situación de la cláusula de unión, se puede modificar una cláusula using. La cláusula using especifica las columnas que se deben utilizar para la unión. Entonces, la consulta siguiente muestra el ejemplo de la cláusula using. La cláusula a la que hace referencia, la cláusula using no debe tener un cualificador, dice Iván, o sea, un alias, en ninguna ubicación de la sentencia SQL. No se debe usar un alias. Entonces, si ahí se selecciona lo que es el primer nombre, el apellido, el departamento, el nombre del departamento de la tabla de empleado, unión con departamentos usando el departamento ID. Eso lo hubiera hecho con una unión natural. Es que, como les digo, uno cuando crea la base de datos y las tablas tienen que hacerlas con la misma estructura. Pero bueno. Entonces, ahí estamos usando la unión y usamos la palabra using. Entonces estamos diciendo una la tabla de empleados con departamento usando el departamento ID como unión. Entonces la cláusula union nos permite utilizar un where para limitar las filas o de una o más tablas. Entonces nosotros podemos haber puesto ahí que una la tabla empleados con departamento usando el ID departamento donde el apellido sea Higgins o donde el departamento ID sean superiores a 20, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces a la larga lo que ustedes... Y cerré Apex, va. Oracle Apex. A la larga... Yo lo cerré por papo. A la larga...
Es casi parecido a esto, solo que en vez de aquí solo se quita lo que es el natural, se deja el join normal y aquí solo se dice using y ponemos entre paréntesis lo que vamos a usar. Eso es todo. Escribí mal esto de par. Error con el identificador válido. Vamos a ver. Es que aquí tiene que ir departamento. Ese es el problema. Departments. Y aquí vamos a poner localización. Location. Ahí se arregla la onda. Tampoco localization department ID, porque lo toma como de... Permítame. ¿Lo puse mal yo? No. Bueno. Vamos a ver, no me va a complicar. Hoy no quiere trabajar conmigo Apex, a veces me las hace ahí mal cuadro. Por eso odio. Permítame. Ya dice que ahorita no puede. Qué fregada. No, muchachos, será otro día será la entrevista. Yo sé que tenía un asunto que atender. Entonces, bueno, ahí se la unió. Vamos a ver si yo puedo copiar de aquí este. No, porque como es foto, vamos a seleccionar. Es que el Word lo tiene diferente. El Word. Nah, hombre. Ahí le vamos a ver si lo ejecuta. Yo creo que es por el Word. No es que no me esté identificando la location. No sé si es. Mire a ver la tabla de departamento, a ver cómo está. No, pero que sí está en Department ID. Bueno, vamos. No importa, vamos a retypear que está ahí. Local del oficio de Apex. No me queda Apex, a veces hay que volverlo a hacer a esta onda. Pero no importa. Ahora no tengo paciencia, hay tiempo todavía. Tenemos 16, casi 20 minutos. Entonces vamos a seleccionar. Ya me dio pereza estar escribiendo el código. First name, last name. ¿Qué más el ejercicio? Department ID. Department. Es que a veces escribo mal las cosas, entonces por eso. Y department name. Department name. Solo es para ir explicando la cláusula. Ok, from employees, join department using department ID, department bajo ID. Y qué más, solo eso. Ahí lo vamos a dejar, solo vamos a unirlo ahí. Que Higgins no lo va a poner. Ahí sí me lo agarra, va. Es que ve. Entonces eso es la unión, va. Que lo que hace, solo usa el departamento ID. Esto, miren, les voy a decir, para ser sincero, esto es como algo un poquito innecesario. Porque según cuando uno conoce las tablas,
Y si vemos que el departamento ID tanto en la columna de empleados como departamentos utilizan el mismo formato, el mismo tipo de datos y todo eso, saldría más fácil hacerlo con un natural join sin necesidad de usar un join using. ¿Ok? Porque se sabe que usan la misma categoría, ¿va? Es la misma columna. Recuerden que es una llave foránea. Entonces, vamos a seguir avanzando para que no perdamos mucho tiempo. ¿Qué ocurre si las columnas que se van a unir tienen nombres diferentes o bien si la unión utiliza operadores de comparación distintos de como, menor, mayor o between? No podemos usar using, por lo que en su lugar usaríamos la palabra on. Esto permite a nosotros especificar con mayor variedad la condición de la unión. La cláusula on también nos permite utilizar lo que es el where. El using no nos permite utilizar el where. Esa fue pero lo quité en el anterior, pero no sé por qué no me detectó la localización del departamento ID. En la tabla location no la encuentra. Entonces, por eso quité el where, el que tenía antes, para ver si me lo ejecutaba, pero no me lo dijo que no puedes, vas a quedar mal con tus estudiantes. Entonces eso fue lo que hice. Entonces para usar el where teníamos que haber echado la cláusula on. Ok, entonces nosotros ahí mencionamos, dice, para este ejemplo se usa la cláusula on para unir la tabla empleados con la tabla trabajo. Ok, se necesita una cláusula on cuando las columnas comunes tengan nombres diferentes en las dos tablas. Ok, entonces bueno, ahí tiene el mismo nombre, es mentira, ahí tiene el mismo nombre, UID. Al usar la cláusula on en las columnas del mismo nombre, en ambas tablas debe agregar clasificador, de lo contrario de volver a un error. El ejemplo de los alias de la tabla se usan como clasificador, ¿ok? Pero también podrían haberse escrito usando los nombres de las tablas, como employees.jobid y job.jobid. Ahí podemos haber hecho un natural join también, porque el nombre de las columnas son los mismos. A lo mejor por el tipo pueden ser diferentes, pero fijos son del mismo tipo las columnas. Entonces aquí se muestra la misma consulta de la cláusula where para limitar las filas seleccionadas. Ok, entonces se selecciona las name, join, title de la tabla empleados con el alias de uniendo la tabla trabajo con J, donde entre paréntesis ponen el alias de la tabla empleados, punto, la columna que van a hacer referencia, en este caso job ID, que sea igual a la al alias de la tabla de trabajo, que es J, punto, con el nombre de la columna job ID. Y ahí les va a tirar donde el apellido tenga lo que es una H al principio. Ahí donde pone a Higgins, a Hunold y a Harstein. ¿Okay? En ocasiones puede que tenga que recuperar los datos de tabla que no tengan ninguna columna correspondiente a otra tabla. Suponga que desea conocer el valor del grade label para el salario de cada empleado y la tabla job grade no tiene una columna en común con la tabla de empleados. ¿Okay? Una cláusula o nos permite unir las dos tablas. Para unir esas dos tablas, este me gusta más porque este sí lo explica bien. Utilizando la sentencia ON nosotros podemos determinar el salario de una persona a partir de dos evaluaciones de salario. Ok, en este caso, como no podemos copiar esto, no podemos copiar el efecto de copiarlo. ¿Qué hace aquí? Entonces selecciona el apellido, el salario, el grade level, el salario bajo y el salario alto. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace? Y hace la unión de la tabla de empleados con la de la tabla job grades, donde el salario esté entre low salary y high salary. Entonces, ¿qué hace esta consulta? Bueno, nada complicado.
que a partir del salario va a clasificar cuál es el salario bajo y cuál es el salario alto. ¿Ok? De ese salario. Ya sabiendo eso, se le asigna lo que es el nivel del grado. O sea, la gente que gana 1000 a 3000 es de grado A. Los que ganan de 3000 a 5999 de grado B. Y los de C son de 6000 a 9999. ¿Ok? Entonces, este salary between low salary y high salary es el que me va a determinar el nivel de grado que yo tenga. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Quieren probarlo? Vamos a probarlo. Okidoki. Hay personas que no se están conectando, ya los voy a regañar yo. Ya perdieron más de una semana. Y entonces vamos a hacer la sentencia. Y a todo esto, ¿cuántos somos los que estamos en este curso, Boli? 20 y algo. ¿Cuánto? 20 y algo. 20 ya. Y solo se conectan 11 o 9. Pero en el grupo vemos más de 50. 50, pero gente que nunca entró a clases. Y yo, como no cambié el grupo, a mí ya está creando un nuevo grupo. No, ¿sabes? Para la gente que pasó, no, hay que vayan saliendo los que quedaron. No, yo no me estreso. Igual ahí notifica a la gente que no ha pasado el curso. Entonces, se les va a abrir una nueva sección o cosas así. Para los que no pudieron llevar el curso. Y la idea no es atrasarse, nunca atrasarse. Bueno, como íbamos, aquí no lo vamos a complicar. Bueno, si last name, salary. Last name es salary. Después de salary sigue lo que es grade level. Grade level. Después viene lo de lowest salary. Salary. Después viene lo que es highest. Highest salary, epa. Aquí es lowest salary. No me hallo con este teclado todavía. Grade level, ok. Grade level, lowest sal y highest. Highest, sí. Highest con H al final. Sí, highest sal. Que tengo que escribir los nombres. From employees. Employees como join, job salary, job level, job grade. No, aquí no les pone alias. Si no les pone alias, no los ponemos entonces. Estoy complicando con el alias. Job grade y lo demás donde... Ok, ahí está. Y creamos job grades donde abro paréntesis y pongo salary, va. Salary between lowest salary, lowest sal, perdón, and highest. Y ahí está. Solo voy a verificar si le escribí bien, si no me faltó algo. Okidoki. Entonces va a tomar el valor del salario. A partir del salario va a verificar si está dentro de estos rangos. Si entra dentro de estos rangos, se le va a poner un grado. Es lo que está haciendo, un nivel. Ok. Ya al ejecutarlo lo va a hacer de la siguiente manera.
a Vargas como gana 2.500 y él está en el grado A. ¿Ok? Entonces primero verifica el salario. Si el salario de Vargas entra entre estos rangos, como está entre 1.000 y 2.999, entonces se le asigna el grado A. Lo mismo va para Matos y así sucesivamente hasta el último del empleado. En más de 10 filas vamos a poner 1.000 por cualquier cosa. Y ahí están todos los empleados. Son 40. Y todos van ordenados. Vamos a seguir. Tanto using como on se pueden utilizar para unir 3 o más tablas. Supongamos que necesitamos informes de nuestros empleados, sus departamentos y la ciudad en que están ubicados. Necesitamos unir 3 tablas de empleados. Entonces, solo usamos lo siguiente: last name, department name como departamento, city de la tabla de empleados, unión departamento, utilizando el department ID. Primero lo que hace lo siguiente: primero lo que es que une lo que es la tabla de empleados con el nombre del departamento para conseguir la información tanto del nombre del departamento y el apellido de la persona. Ya conseguido unido esas dos tablas, se crea otra, así se crea la unión de esas dos. A esa unión de esas dos hay que unirle la tercera, que sería la locations, y se usa lo que es location ID y les va a crear esta tabla de acá. Ok, entonces porque ya nos queda poquito tiempo, no creo que lo podamos hacer. Necesito ver los otros ejercicios. Entonces las uniones de las tablas las hace de cierta manera. Vamos a usar Paint. Hoy vamos a usar Paint. Mucho parpadeo. Supongamos que tenemos 3 tablas. Queremos hacer la unión. Voy a crear la tabla A. Vamos a ponerle color rojito. La tabla B. Ok. La tabla B. Poner verde. Y la tabla C. Y le ponemos un azul. Si es daltónico, lo siento. Entonces, cuando se hacen las uniones, ¿dónde está la okay. Cuando se hace, permítanme. Antes tenía la opción para poder seleccionar. Entonces, cuando hace la unión, primero hace lo siguiente. Primero unifica la tabla A con la tabla B. Ok. Esto lo que me genera es una tabla. Ok. Ya después de haberse generado la unión de la tabla A con la B, se une la tabla total. Ok, esta es una unión, entonces le vamos a poner permítame, control Z, vamos a ponerle unión 1, y vamos a hacer un poquito de zoom para que vayan viendo. Aquí. Entonces aquí es que Z. Bueno, entonces se crea la unión 1, que sería de la tabla A con la tabla B. Cuando ya se terminase la unión de la tabla A con la tabla B, ¿qué sucede? Bueno, ya después de crear la unión 1, volvemos a hacer otra unión de esa tabla y esta sería la unión total. Ok, aquí le ponemos unión final.
Ok, eso me hace mi unión final. Al hacer eso, ya tenemos nuestras tres tablas unidas. Si hubiesen 4, por decirlo así, tendrían que haber unido primero estas dos. Después de haber unido estas dos, tendrían que haber unido esta. Y ustedes tendrán que haber agregado otra tabla aquí, ¿ves? Y hacer otra unión de ese valor y así sucesivamente. ¿Ok? Eso es lo que sucede. Va de círculo en circulito y estirándose. No sé si quedamos claros ahí. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Sí, Miren que dice que Ricardo que no hay Department ID. Pero sí, ese es el error entonces, pero es que no me lo corría. Ok, entonces antes de que nos vayamos, vamos avanzando en hacer este ejercicio. Ok. Utilice la base de datos de Oracle para los siguientes problemas. En la tabla de ubicación y departamento de base de datos, utilice la columna Localization ID y limite los resultados de la ubicación a 1400. Ok. Aquí es una unión. Usando la sentencia ON. Ok. Después ahí viene la otra que se dice una de las tablas playlist, dtrack listening y jcdg, esta onda para hacer esta. Estas son las tres tablas. O sea que usted primero tendría que haber unido estas dos primero. Después de unir estas dos primeras se haría algo parecido como esto. Une las dos tablas normalmente y después en el using, el department ID vuelve a unir la localización tal. Ok. Join using incluye el ID de la canción, el número de CD y tal cosa. Después muestra la ciudad, el nombre del departamento de ubicación y el identificador del departamento 10, 20 y 30 y los demás. Entonces vamos a aprovechar estos 11 minutos para ir trabajando estos 6 ejercicios. Vamos a trabajar este poquito de tiempo. Si tienen dudas, pregúntenme. Y mañana vamos a responder estos ejercicios. Favor de recordarme, que a mí se me olvida a veces. Recordarme cómo se miraría el resultado de cada ejercicio. Entonces os daré 11 minutos para realizar esto. Entonces chambeen, muchachos.
Bueno muchachos, seguimos mañana entonces. Espero que ya tengan hecho ese ejercicio. ¿Estamos? Ok, ok. Descansen, nos vemos mañana. Buenas noches a todos. Buenas noches. Noches. Buenas noches.